Hola. Buenos días, tardes o noches. Gracias por pasar por aquí. Hoy traigo una historia no mía, pero sí interesante de Sword Art Online. Si es que te gusta, puedes darle un like. No alargaré más la introducción, así que puedes continuar. Advertencia. Toda la historia no me pertenece, ni las imágenes. Créditos a sus respectivos autores. Sin más que decir, que siga el fanfic. Capítulo 26. Capítulo 26, habilidad adicional. 8 personas se abrieron paso fácilmente entre la hierba seca que les llegaba a las rodillas en el bioma de sabana del segundo piso. Eran el grupo de 6 de Drifter, además de su guía, Argo, y una curiosa acompañante, Lisbeth. El herrero había insistido en venir tras oír al corredor de información mencionar una habilidad oculta. Rara vez se veía un grupo tan grande de jugadores, y los mobs en esta planta eran principalmente solitarios, por lo que podían avanzar con naturalidad. Sin embargo, eso no significaba que no prestaran atención a su entorno. Con la excepción de Liz, todos tenían mucha experiencia adentrándose en el laberinto, donde los monstruos podían aparecer literalmente en medio del grupo, así que caminaban en formación para poder reaccionar y apoyarse mutuamente casi al instante en caso de necesidad. En ese momento, una avispa del viento apareció y se dirigió hacia ellos. El monstruo, que era literalmente una avispa, solo que 1000 veces más grande que su tamaño normal, se abalanzó sobre Argo, que estaba al frente del grupo. Sin embargo, antes de que su amenazante aguijón pudiera impactar, fue interceptado por una lanza que se extendía desde atrás y por encima de la cabeza de Argo. Sin permitir que el enemigo se recuperara, 2 de las picas de Sinon lo alcanzaron, reduciendo su salud a la mitad, y Kirito y Asuna lo remataron con una ráfaga de golpes. La batalla no duró más de 5 segundos. ¡Guau! Eso fue increíble. Liz, atónita, observaba los restos de la avispa del viento, mientras el resto del grupo revisaba el botín con indiferencia y reanudaba la marcha. Asuna le sonrió al herrero. Las avispas del viento tienen un ataque alto, pero poca defensa y HP, Liz. El secreto es matarlas antes de que te golpeen. ¿Te refieres al secreto de cada batalla, Asuna? La esgrimista le sacó la lengua a Sinon, quien sonrió con sorna. Los demás sonrieron mientras Liz los elogiaba. De todo el grupo, ella era la que menos experiencia tenía en combate, pues había dedicado la mayor parte del tiempo a mejorar sus habilidades de forja. Además, solo había visto la pelea del grupo a través de la transmisión en vivo de la incursión del jefe del primer piso. Presenciarla en persona fue muy diferente. ¿Qué tan lejos estamos, Argo? No mucho ahora, Dribou. Cruza ese tramo de llanura de allá y entra en los árboles. Y así lo hicieron. Casi inmediatamente después, se encontraron en un claro lleno de rocas de todos los tamaños, y, encima de la más grande, estaba el PNJ más extraño que Drifter había visto jamás. Un anciano, con una barba increíblemente larga, yacía perezosamente de lado, con la cabeza apoyada en una mano. Tenía una sonrisa desconcertante, con dientes faltantes y todo, mientras observaba a los 8 jugadores acercarse. Jo. ¿Qué tenemos aquí? Veo que son aventuras impulsivas. Ji. El anciano saltó de su roca con sorprendente agilidad, y dio saltitos hasta quedar frente al grupo. Ignoró por completo a Argo, pero rodeó a los demás, murmurando y riendo a carcajadas. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que le faltaba un tornillo. ¿Vinieron a aprender mis secretos, pequeños guerreros? ¿Eh? ¿Puedo enseñarles? Sí que puedo. ¿Debería? Jiji. Argo. Desconcertado, y no solo un poco asustado, Kirito miró a la gente de información pidiendo ayuda. Lo que el anciano decía era claramente una indicación de misión, pero la forma en que lo dijo no inspiraba mucha confianza. Argo asintió, pero cuando Drifter la miró de reojo, no pudo evitar la sensación de que sonreía. Y no una sonrisa buena, sino una malvada, que prometía travesuras. Si no estuviera seguro de que ella nunca les haría daño a propósito, podría haberle dicho a Kirito que se detuviera cuando el chico empezó a responderle el anciano.
Tal como estaban las cosas, simplemente se preparó para una broma. Y tenía razón. Por desgracia para él, esta no podía evitarse. En cuanto Kirito le dijo al anciano que querían aprender lo que fuera que estuviera enseñando, su rostro se iluminó con una sonrisa depredadora y se convirtió en una mancha borrosa, saltando de un miembro del grupo a otro a una velocidad inimaginable. Ni siquiera Liz se salvó. Claramente, la aceptación de Kirito se había interpretado como el acuerdo de todo el grupo. ¿Qué? ¡Ey! Jijijijiji. Instintivamente, Drifter, Kirito, Asuna y Sinon intentaron reaccionar y apuñalar al anciano con sus diversas armas, pero este saltó y se alejó de su alcance, regresando a la gran roca con una velocidad que sería imposible de alcanzar para cualquier jugador. Mientras tanto, se reía a carcajadas. Y no era el único. PFFFT, jajajajaja. La risa estridente de Argo rompió la tensión que se había apoderado del grupo. Cuando se giraron hacia ella, la corredora de información estaba literalmente rodando por el suelo, agarrándose los costados mientras reía a carcajadas. Incluso tenía lágrimas en los ojos. Cada vez que parecía que se calmaba, echaba otro vistazo a la fiesta y se reía de nuevo. Casi asustado, Drifter miró vacilante a los demás miembros de su grupo. Lo que vio lo dejó sin saber si llorar o reír. Se dio una palmada en la frente y dejó escapar un profundo suspiro. Pequeña rata, vas a pagar por esto. Jajajajaja. Uf. Miren sus caras, gente. Gruñendo, Drifter observó cómo los demás obedecían y descubrió lo que él ya tenía. De repente, el claro se llenó de gritos de sorpresa, miradas atónitas y no solo algunas risas burlonas. Por supuesto, ninguno de ellos dejó de lanzar una mirada asesina a Argo. Allí mismo, en las caras de todos, incluyendo la de Drifter, había 3 pares de bigotes pintados idénticos a los de Argo. Ahora todos sabían de dónde los había sacado. Con un brillo asesino en los ojos, Yuna y Asuna comenzaron a perseguir al corredor de información, quien gritó con fingido miedo y echó a correr. Mientras tanto, Drifter abrió su registro de misiones y vio que, efectivamente, se había actualizado. El objetivo de la nueva misión era romper la gran roca sobre la que yacía el anciano, pero no podían usar espadas ni armas. Debían hacerlo con las manos desnudas. La única ventaja era que podían hacerlo en grupo. Recordatorio para el futuro. Nunca vuelvas a intentar chantajear a Argo ignorando las llamadas de auxilio del corredor de información mientras Asuna y Yuna la hacían cosquillas hasta el olvido. Drifter caminó hacia la gran roca que debían romper. El anciano se había quedado dormido encima y no parecía tener intención de moverse. Diciéndose a sí mismo que no había dolor en Sao, Drifter respiró hondo, apretó el puño y golpeó la roca con todas sus fuerzas. No hizo nada. Sacudiendo la mano para disipar el dolor fantasma, Drifter les indicó a los demás que también lo intentaran, aunque no esperaba que surtiera efecto. La roca era casi tan dura como un objeto inmortal. Infeliz, caminó hacia Argo, quien había logrado liberarse de las garras de las chicas, y observaba a los otros 7 jugadores golpear la roca, maldecir e intentar en vano eliminar los bigotes. Lo admito, Argo, fue una broma bien ejecutada. Jejeje, muchas gracias, Dribou. HM. ¿Cuánto más puedes contarnos sobre la misión? ¿Y cuánto costará? Considéralo una cortesía profesional, Dribou. Y diré que estamos a mano. ¿Qué te parece? Te odio. Trato hecho. Los demás desistieron de romper la roca por el momento y se unieron a Drifter en un semicírculo alrededor de Argo. Los bigotes resultaban cómicamente distraídos, pero el corredor de información se esforzó por ser al menos un poco serio. Durante la beta, había un PNJ en el 7º piso que me dio pistas sobre esta misión. Seguí sus consejos y conseguí los bigotes. La beta fue demasiado corta para pasar días intentando romper una maldita roca, así que simplemente la acepté. Debo admitir que con el tiempo me fueron gustando. Así nació Argo la rata. Sí, Killbow. Drifter suspiró y se pellizcó el puente de la nariz. Ni qué decir tiene, Argo había corrido hasta allí en cuanto se abrió el 2º piso y había recuperado sus característicos bigotes.
También había guardado silencio, convenientemente, sobre el hecho de que, si querían completar la misión, también tendrían que soportarlos. No era que los bigotes pintados interfirieran con su poder de combate, pero era condenadamente humillante, un recordatorio constante de que no habían logrado completar la misión del anciano. Y la única forma de librarnos de ellos es rompiendo esta roca con las manos. ¿No conoces ningún atajo? Ninguna que yo sepa, Ah-chan. Uf. Esto va a durar una eternidad. Drifter coincidió con Yuna. Sin embargo, creía que no podían hacer nada más que completar la misión, a menos que fueran como Argo y lucieran sus bigotes. Ya que estamos atrapados con esto, ¿puedes al menos decirnos cuál es la recompensa, Argo? No te preocupes, Naobow, vale la pena. Como dije, es una habilidad extra. Artes marciales. ¿Artes marciales? Sí. Son un montón de técnicas sin armas, por lo que sé. Eso no suena muy útil. Ja. ¿Lo crees, Shin-chan? ¿Pero qué pasa si pierdes tu arma en medio de la batalla? ¿O si estás luchando contra otro jugador y no quieres matarlo? ¿Y si te digo que artes marciales no tiene el mismo tiempo de reutilización que las habilidades con la espada? Si bien los dos primeros puntos que Argo planteó solo fueron útiles en situaciones muy específicas, en cuanto se mencionó el último, todos abrieron los ojos como platos. Argo esbozó una sonrisa cómplice. Al no compartir el mismo tiempo de reutilización con otras habilidades, las artes marciales podían integrarlo fácilmente en sus combos y usarlo como amortiguador entre las habilidades con espada. Esto permitía innumerables combinaciones y patrones de ataque. Puede que otros no entendieran su valor, pero ¿cómo podrían ellos, conocidos como los de vanguardia, no verlo? Muy bien, entonces vamos a ello. Aplaudiendo, Kirito se levantó y caminó hacia la roca. Se quitó la espada, apretó el puño antes de golpear la roca. 1, 2, 3 veces. Repitió la acción hasta que finalmente empezó a caer polvo y pequeños fragmentos, y apareció una pequeña grieta. Era minúscula, pero era un comienzo. Volviéndose para mirar a los demás, que lo observaban divertidos, el espadachín mostró una sonrisa avergonzada y se rascó la parte posterior de la cabeza. Pensé que sería mejor no perder más tiempo del necesario. Lo siento. Drifter rió entre dientes y se colocó en el lugar de Kirito frente a la roca. Bromeó con el chico. Tranquilo, líder del grupo. Tienes razón, después de todo. Vamos a ello. Capítulo 27. Capítulo 27, Arco bulboso. Una semana después de abrir el segundo piso, Drifter se encontró en una especie de reunión. O quizás fue una fiesta. Ninguno de esos términos parecía adecuado. ¿Pero qué era entonces? Argo había convocado esta reunión ayer por la noche, e incluso había reservado una habitación privada en una de las posadas de Urbus, lo cual le había costado una fortuna. También había llamado a mucha más gente de la que Drifter había previsto inicialmente. En una esquina, Ágil y su grupo de mercaderes, tenía que recordar sus nombres alguna vez, charlaban animadamente con Liz. También había un grupo de 5, bravos algo, pensó que se llamaban, que recordaba vagamente haber visto en Tolvana y más tarde en Urbus, aunque no participaron en la incursión contra Ilfan, el señor Kobold. Eran un grupo bullicioso, que rápidamente envolvió a Kirito en una discusión sobre habilidades con la espada, para gran disgusto inicial del joven espadachín y posterior interés. Sinon, como siempre, era la más silenciosa del grupo. Su experta en largo alcance bebía en silencio, apoyada en la pared, contenta con observar la reunión. Al ver que Drifter la observaba, Sinon arqueó una ceja. Señalando con la cabeza que no era nada, buscó a los demás. Mirando a su izquierda, el lancero vio a los 3 últimos miembros de su grupo. Yuna, Nautilus y Asuna discutían sobre las mecánicas culinarias de Sao, spoiler. A ninguno le gustaban. Bastaba con golpear los ingredientes con un cuchillo y estaban listos al instante. Le quitaba toda la alegría a la cocina. Drifter comprendía su disgusto, ya que él también lo disfrutaba como pasatiempo. Lo bueno era que al menos los 2 miembros más tímidos del grupo estaban congeniando, lo cual era algo.
La cantante, en cambio, parecía contenta con escuchar, aportando su opinión de vez en cuando. Argo, quien convocó la reunión y convocó a todos, desapareció casi inmediatamente después de presentarlos. No les dio ninguna pista de por qué los había reunido. Sin mucho que hacer, Drifter se dirigió hacia Sinon. Había llegado a conocer bastante bien a los 3 miembros más nuevos del grupo desde aquel anfiteatro del primer piso, pero Sinon era, sin duda, con quien menos se comunicaba. No era porque le desagradara, claro, sino porque la chica era reservada y reservada por naturaleza. Estaba bastante seguro de que, de no ser por la incursión que los obligó a formar equipo, habría jugado sola el resto de Sao. Kirito también, por si acaso. Bueno, ahora parecía un momento tan bueno como cualquier otro para conocerla mejor. Hola, Sinon. Disfrutando de... ¿Qué sea esto? Es un cambio de ritmo agradable después de estar trabajando todo el día. La chica sonrió con suficiencia, lo que hizo que Drifter negara con la cabeza y resoplara divertido. Sabía que a veces presionaba demasiado a los demás. Yuna y Sinon se aseguraban de burlarse de él por eso de vez en cuando. Mirando a la chica de pelo corto, Drifter pensó en lo que sabía de ella, que no era mucho. Tenía 14 años, la misma edad que Kirito y Asuna, y también era estudiante. Le gustaba estar en rincones y lugares apartados, simplemente observando sin expresar sus pensamientos, ni actuar a menos que alguien la llamara específicamente. No estaba seguro de si ese comportamiento se debía a lo que había vivido en Sao o si siempre había sido así. No preguntó. Aparte de eso, Drifter se dio cuenta de que no sabía nada de Sinon. Lo que le gustaba y lo que no, lo que había pasado antes de unirse al grupo, nada. Casi parecía que no se consideraba parte del grupo, y por eso no se sinceraba. Ese pensamiento lo inquietó más de lo que imaginaba. Después de todo, habían compartido la vida y la muerte. No debería ser tan difícil hablar con ella. ¿Sabes, Sinon? Me sorprende que hayas aceptado quedarte después de que vencimos a Ilfan. Me pareces más solitario que Kirito. ¿Eso se supone que es un insulto o un cumplido? Porque si es lo segundo, es un cumplido muy ambiguo. Sinon miró a Drifter de reojo, claramente indiferente. Él, en cambio, sonrió y se llevó ambas manos al corazón, como si le hubieran disparado. Solo cuando la chica puso los ojos en blanco, dejó de ser dramático. Siempre me costó hacer amigos. Nadie me había invitado a una fiesta antes, y nunca tomé la iniciativa. Pero eso no significa que quisiera ser solista. Cuando Argo nos obligó a unirnos, decidí quedarme. Me ayuda que todos ustedes sean buena gente, a diferencia de ese imbécil de Kibao. Antes de que Drifter pudiera continuar con su interrogatorio, Sinon respondió en un murmullo. Estaba atónito. Resulta que la razón era muy simple. Nunca se había unido a un grupo porque nadie le había preguntado. Esta vez, se giró por completo hacia Sinon para observarla. La chica tenía la cabeza inclinada, sus ojos grises clavados en el suelo. Tenía los hombros encorvados, como si esperara una reprimenda o una reprimenda. Tras un breve momento de confusión, Drifter comprendió. Sinon siempre se mostraba valiente y daba la impresión de ser una adolescente cerrada, brusca e incluso grosera. Probablemente, gran parte de ello reflejaba su verdadera personalidad, pero la usaba para ocultar sus inseguridades. Mierda. Se suponía que esto iba a ser una ocasión feliz, ¿cómo pude volverlo tan deprimente de repente? Sinon, no sé qué soy para ti y los demás, vagabundo. Un amigo, un conocido o simplemente un miembro más del grupo. Pero quiero escapar. Quiero vencer a Sao. Y me di cuenta de que me gustaría tenerlos a todos conmigo. En un instante, el tono previamente deprimido de Sinon cambió a uno cargado de pura determinación. El cambio fue tan repentino que tomó a Drifter por sorpresa. Esos penetrantes ojos grises no eran propios de una adolescente. Estaba a punto de decir algo cuando la puerta de la posada se abrió de golpe y Argo entró pavoneándose. Aunque su rostro estaba cubierto por su capucha, Drifter podía sentir la sonrisa satisfecha que lucía. Reúnanse todos. Tengo noticias.
Los casi 20 jugadores alzaron las cejas al unísono y se dirigieron al centro de la sala, donde se encontraba el corredor de información. Argo se echó hacia atrás la capucha, revelando 2 astutos ojos marrones y 3 pares de bigotes. Primero, les presento a todos. Estos 6 son parte del Frente, el grupo de la cantante. Kirito, Asuna, Sinon, Drifter, Nautilus y Yuna. Para mayor claridad, Argo no usó sus apodos para presentar al grupo de Drifter. Todos asintieron o saludaron con la mano al ser llamados. De todas formas, los únicos que no conocían eran los 5 nuevos miembros del grupo. También forman parte de la vanguardia ágil, Wolf, Namate y Shigio, los guerreros mercaderes. Y, junto a ellos, Lisbeth, la mejor herrera de Sao. ¿Qué pasa? Drifter tuvo la clara impresión de que, al presentar a Liz, los 5 restantes se sintieron incómodos. Aunque la saludaron con mucho entusiasmo un segundo después, así que quizás se lo estaba imaginando. Y por último, los bravos legendarios. Este es su líder, Orlando, y, en orden, de izquierda a derecha, Beowulf, Chuchulain, Enkidu y Gilgamesh. No formaron parte de la incursión del jefe del primer piso, pero no los subestimen. ¡Amigos! Nos sentimos honrados de conocerlos, los Legend Braves. Ruidoso. Esa fue la primera impresión que Drifter tuvo de Orlando. Pero el hombre corpulento no parecía mala persona, a juzgar por la forma en que Kirito se había sincerado con él y su grupo antes. Tras muchos días trabajando juntos, Drifter supo que el joven espadachín era bastante introvertido. El resto de los bravos eran tan enérgicos como su líder. En opinión de Drifter, eran un grupo que jugaba a roles, ya que todos tenían nombres de usuario de héroes míticos de todo el mundo. Todos. Argo aplaudió para captar la atención de todos tras las presentaciones. Su rostro adquirió una expresión seria. Los llamé porque tengo 3 noticias que compartir con ustedes. Todas están relacionadas con el jefe de campo, Bulbous Bow. Al oír esto, todos comprendieron la gravedad de la situación. Kirito, Drifter, Ágil y, sorprendentemente, Orlando, se inclinaron hacia adelante con los ojos entrecerrados. Argo levantó un dedo. Primero, deben saber que después del cambio de arma de Ilfan en el primer piso, comencé a investigar al jefe del segundo piso. No queremos otra Diabel. Kirito tembló al oír al corredor de información. Junto a él, Asuna le puso una mano en el brazo y le dedicó una sonrisa triste pero dulce. Le estaba diciendo, una vez más, que no era su culpa. Todo el grupo había intentado convencer a Kirito de eso una y otra vez, y aunque en apariencia lo aceptaba, todos sabían que seguía culpándose por lo sucedido. Si la beta sirvió de referencia, a Kayaba le gusta dejar pistas sobre el jefe por toda la planta. Así que he estado haciendo todas las misiones posibles y les he dicho a todos mis informantes que estén atentos. Ha dado resultado. Tengo en mi registro de misiones una que debería darnos información sobre el jefe de planta. Lo único es que necesito entregarle un objeto al jefe de campo para completarla. Con esa última frase, Drifter ya tenía una idea de cómo se desarrollaría la reunión. Mientras tanto, al ver varios asentimientos, Argo levantó un segundo dedo. Segundo punto, también relacionado con el botín del arco Bulbous. Y se refiere a tu grupo y especialmente a ti, Shin-chan. ¿A mí? Sí. ¿Recuerdas nuestra charla de hace unos días sobre ese arquero? ¿Ese sí? Los ojos de Sinon se iluminaron de esperanza. Si Argo decía lo que creía que iba a decir, todas sus preocupaciones sobre su utilidad para el grupo se disiparían. Ese beta tester no se unió a Sao, pero alguien que estuvo con él en el grupo sí. El arco se llamaba arco de cuerno injertado y era la última bonificación de ataque del arco Bulbous. Inconscientemente, la mirada de Drifter buscó a Kirito, o más específicamente, su capa negra. El abrigo de medianoche también era un objeto de bonificación de último ataque y, si Drifter tenía razón, la razón por la que Diabel murió. Era una sospecha que jamás compartiría con nadie, ni siquiera con los miembros de su propio grupo. Entonces miró a Sinon, quien, a pesar de su increíble autocontrol, casi temblaba de emoción. Al fin y al cabo, la entendía.
¿Qué jugador respetable no se entusiasmaría con una nueva arma, y más aún con una tan única como un arco? Bueno, tranquilo. Sé que estás deseando tenerlo en tus manos, pero recuerda lo que dije. Es una bonificación por último ataque. Eso significa que no solo tienes que ser quien dé el último golpe al arco Bullbows, sino que también tiene que ser la primera vez que los jugadores lo maten. Argo se apresuró a echar un jarro de agua fría sobre las crecientes esperanzas de Sinón, y recibió una mirada fulminante a cambio. El agente de información ignoró sumariamente la mirada de disgusto de Sinón, y un tercer dedo se unió a los dos primeros. Por último, me acabo de enterar de que tanto ese idiota de pelo de cactus, Kibao, como Lin, el aspirante a Diabel, planean enfrentarse al jefe de campo mañana. Lo que significa que, si quieren derrotarlo antes que ellos, tienen que hacerlo esta noche. Tras la incursión del jefe del primer piso, Kibao reunió a un buen número de jugadores participantes, además de a unos cuantos más, y empezó a correr por ahí llamándose el Escuadrón de Liberación de Aincrad, o ALS para abreviar. Era un grupo de casi 100 jugadores, con diferencia el más grande de Sao. Drifter estaba seguro de que se convertiría en el gremio más grande cuando se pudieran crear. Sin embargo, era una lástima que gran parte de la campaña de Kibao se basara en toda esa tontería de los batidores. En cuanto a Lin, era uno de los jugadores originales del grupo de Diabel. Tras la muerte del hombre, Lin se tiñó el pelo de azul claro, supuestamente en honor a su líder caído. Aunque no era tan desagradable como Kibao, Lin tampoco le tenía ningún afecto a Kirito ni, por extensión, al resto del grupo. Y no le daba vergüenza. Lo haremos. Drifter ni siquiera necesitó mirar a su grupo para saber lo que estaban pensando, por lo que simplemente estuvo de acuerdo directamente. Nosotros también estamos dentro. Yo también. Ágil lo discutió con los 3 miembros de su grupo durante unos minutos antes de confirmarlo. Liz también se unió, ansiosa por luchar contra un jefe y por descubrir qué tipo de materiales de forja dejaba caer. Todos se giraron para mirar a los bravos legendarios, quienes aún no habían expresado su opinión. Aunque no conocían al bullicioso grupo antes de esta reunión, Argo obviamente confiaba en ellos, al menos lo suficiente como para creer que podrían contribuir a la batalla y no ser un peso muerto. Contrariamente a la impresión que les había dado hasta ahora, el líder de los Legend Graves no accedió de inmediato. En cambio, Orlando tenía una mirada calculadora al enfrentarse a Argo. Puedo entenderlos, pero ¿qué hay en ello para nosotros? Argo sonrió. Para empezar, si no se unen a nosotros, nunca podrán luchar contra el jefe de campo con solo 5 personas, así que eso es todo. Además, está lo obvio: experiencia y botín. Finalmente, derrotar a este jefe nos dará información que podría salvar vidas durante la incursión. Por la forma en que Orlando luchaba por ocultar la sonrisa en su rostro, estaba claro para todos que ese último punto era más que suficiente para convencerlo. Puedes contar con nosotros. Capítulo 28. Capítulo 28, todo, no, según lo planeado. Argo observó cómo los 3 grupos, más Liz, quien se unió temporalmente a Ágil y sus amigos, salían de la posada. Cuando Kirito estaba a punto de irse, ella lo retuvo. Argo, ¿qué pasa? Necesito que me hagas un favor, Kibou. Vigila a los bravos, ¿sí? El espadachín frunció el ceño. Estar atento en el sentido de asegurarse de que estén a salvo o en el de esperar problemas. No es exactamente como lo habría dicho yo, pero el segundo, Kibou. No me refiero a que puedan apuñalarte por la espalda, sino a que podrían surgir disputas después de que derroten al arco Bullbows. Al oír eso, Kirito se relajó un poco. Los conflictos al repartir los botines eran comunes en los juegos de rol. Aún así, se pellizcó el puente de la nariz, pensativo. No me gusta esto, Argo. Yo tampoco, Kibou. Quiero creer que los bravos legendarios son buena gente, pero tienen sus propias circunstancias. Sigo investigando, pero no es nada que deba afectar la pelea. Solo, ten cuidado, ¿quieres? Y cuida de los demás. Lo haré. Kirito corrió a reunirse con los demás, dejando a Argo solo en la habitación. La corredora de información dejó escapar un profundo suspiro.
Sabía que Kirito odiaba no poder confiar en aquellos con quienes luchaba. Pero no había otra opción. Era mejor que lo supiera y estuviera preparado, incluso si, con suerte, no pasaba nada, que no saberlo y sufrir una pérdida por ello. Todo el asunto del golpeador le había pasado factura a Kirito. Había luchado con todas sus fuerzas, solo para que casi todos se pusieran en su contra. Incluso con todos viendo la transmisión y los esfuerzos silenciosos de Argo en la sombra para minimizar el impacto de las acusaciones de Kibao, muchos jugadores aún las creían y despreciaban y temían al joven espadachín. Por suerte, Drifter y los demás no lo habían abandonado. Ese era otro jugador con problemas de confianza. El lancero podía parecer extrovertido y dispuesto a pensar lo mejor de todos, pero a Argo le gustaba pensar que era la tercera persona que mejor lo conocía en SAO, después de Yuna y Nautilus, obviamente. Podía ver que incluso ahora, aparte de ella misma y los dos miembros originales de su grupo, Drifter no confiaba realmente en nadie. Sin duda, un reflejo de lo que experimentó en el laberinto ese día. Por eso también había decidido pedirle a Kirito que vigilara a los bravos legendarios, aunque Drifter podría hacerlo mejor. El lancero ya tenía demasiadas preocupaciones, no necesitaba llenarse la cabeza con sospechas aún sin confirmar de una estafa en curso. Bien. Ahora a buscar al último miembro de los bravos. Con un leve gruñido, Argo abrió la pestaña de mensajes y empezó a escribir. Solo tenía una noche para resolverlo todo. Drifter notó cómo Argo retenía a Kirito, pero no le prestó atención. Al fin y al cabo, era asunto suyo. Estaba seguro de que si afectaba al grupo, no se lo ocultarían a él ni a los demás. Estaba más preocupado por su inminente combate contra el Arco Bulbous. Aunque solo fuera un jefe de campo, solo contaban con 16 jugadores, 3 veces menos que cuando se enfrentaron a Igfan el señor Cobalt. Además, aparte de su grupo y el de Ágil, no estaba seguro de cómo les iría a los demás en la batalla. Ni qué decir tiene, estaba preocupado. Así que, cuando Kirito finalmente se unió a ellos unos minutos después, Drifter los reunió con él, Ágil y Orlando, los líderes del grupo, para discutir su plan de ataque. Aunque Kirito era oficialmente el líder del grupo, Drifter siempre participaba en ese tipo de reuniones. Era casi como si él y Kirito compartieran el liderazgo. Todos recibieron la información de Argo, ¿verdad? El Arco Bulbous no debería ser tan difícil de controlar, tiene patrones de ataque simples. Pero golpea como un camión. Ágil, tendremos que depender principalmente de tus hombres para resistirlo. Nautilus también. Orlando, vi que Beowulf y Enkidu llevan escudos. ¿Son tanques también? En cuanto a las batallas, Kirito se transformaba en una persona diferente. Su voz transmitía mucha más convicción y confianza de lo normal, demostrando una vez más que Drifter había tomado la decisión correcta al cederle su puesto como líder del grupo. Orlando asintió. Sí. Beowulf opta por una configuración puramente de tanque, mientras que Enkidu la divide entre vitalidad y fuerza, pero puede actuar bastante bien como tanque. Entonces, está decidido. Nautilus, Wolf, Shigio, Enkidu y Beowulf tanquearán, y el resto se centrará en atacar. Recuerda, aunque el jefe de campo solo tenía ataques de carga simples durante la beta, no hay garantía de que nada haya cambiado, así que prepárate para cambiar de táctica e improvisar. Entiendo. Hagámoslo. Mientras ofrecía su consentimiento verbal, Drifter no pudo evitar preguntarse si poner a Nautilus frente a un toro de 4 metros de altura que embestía sería la decisión más inteligente. No dudaba del coraje del espadachín, pero si su FNC se portaba mal, por desgracia, no podía hacer nada más que vigilar a su amigo. No podía simplemente expulsarlo, no cuando había prometido guardar el secreto. Tampoco quería minar la confianza de Nautilus antes de que comenzara la batalla, así que resistió el impulso de apartarlo. Lo poco que entendió de la explicación de Argo la otra noche, le enseñó que el FNC de Nautilus probablemente se debía a problemas psicológicos. Intentar advertir al portador de la espada podría tener el efecto contrario. Todos, prepárense. Ya casi llegamos.
Recuerden, tengan sus pociones a mano y bébanlas si su salud baja del amarillo. Kirito tiene razón, no tientes al destino, gente. Yun empieza con pesadilla de fuego, pero cambia a descanso si lo crees necesario. Bueno. Con todos los preparativos completos, los tres grupos caminaron en silencio los últimos 100 metros, hasta donde se encontraba el jefe de campo, justo en el camino a la ciudad, justo afuera de la torre del segundo piso. El primer indicio de que algo andaba mal fueron las luces parpadeantes. Su grupo había decidido no usar linternas, ya que la luz de la luna era más que suficiente para iluminar el camino, pero más adelante podían ver los reflejos de muchas luces en movimiento contra el cielo nocturno. La segunda señal fue el ruido. Pocos jugadores se atrevían a aventurarse fuera de las zonas seguras durante la noche. Aparte de alguna que otra pelea contra algunos mobs, los 16 apenas habían oído nada durante todo el viaje. Pero ahora, se oían muchos gritos y alaridos ininteligibles más adelante. Al reconocer una voz particularmente molesta y familiar, Drifter maldijo en voz baja mientras superaban el último tramo de hierba alta que obstruía su visión. Como temía, aparecieron más de 40 jugadores, divididos equitativamente en dos bandos. Los dos grupos discutían, en realidad, una pelea a gritos, entre sí, mientras el jefe de campo dormía perezosamente a cierta distancia. Al ver aparecer al grupo de Drifter, los líderes de ambos bandos se giraron hacia ellos al unísono, con el rostro desencajado por el asco. Lindy y Bao gritaron al unísono. «Golpeador. ¿Qué demonios haces aquí?» Tras muchos mensajes e intercambios, Argo echó un último vistazo a su blog de notas y lo cerró. Estaba bastante segura de que tenía razón. Más le valía, o habría gastado un dineral en vano. Subiendo ágilmente las escaleras de 2 en 2, la agente de información se detuvo frente a una sencilla puerta de madera con una placa con el número 4 grabado. Tras unos segundos para recomponerse, llamó y esperó. Pasaron 10 segundos y no hubo respuesta. Otros podrían impacientarse y volver a llamar, pero su escucha a escondidas era tan fuerte que pudo oír un leve crujido, como si alguien se levantara de la cama para abrir la puerta. 10 segundos después, un joven abrió, frotándose un ojo, claramente medio dormido. «Orlando, ¿eres?» ¿Eh? «¿Quién eres?» El hombre tenía un rostro sincero, con el pelo rubio claro partido en dos. Parecía un poco mayor que Argo, quizá de 17 o 18 años, aunque a ella no le importaba. Le interesaba mucho más cómo se ponía tenso al descubrir que quien había llamado a su puerta en plena noche no era Orlando. Su postura denotaba curiosidad, pero también cierta ansiedad. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? El chico volvió a preguntar, asustado por la presencia de Argo. No podía verle la cara con claridad debido a la capucha. Si no fuera porque sabía que estaba en una zona segura y que nadie podía entrar en su habitación sin su autorización, sin duda le habría cerrado la puerta en las narices. De hecho, se sentía un poco aterrorizado. «Neza, ¿verdad? Me llamo Argo la Rata. Quiero charlar contigo». Neza se estremeció al oír su nombre. Argo la Rata no era alguien que quisieras que te visitara. A veces significaba que podías ganar mucho dinero. La mayoría de las veces significaba que estabas en problemas. Y Neza no podía pensar en nada que conociera que valiera mucho. Aparte de lo único que no quería que nadie supiera, claro. Lo siento, pero no te conozco. Buenas noches. Neza, de los Bravos Legendarios, un herrero relativamente famoso, por razones no tan buenas. ¿Un estafador, no? Neza estaba tan atónito que se detuvo en medio del portazo. Al ver su mirada temerosa, Argo esbozó una sonrisa depredadora y decidió atacar mientras el hierro estaba caliente, juego de palabras intencionado. Qué ingenioso, de verdad. Descubrir que se podía usar el mod de cambio rápido para intercambiar los equipos de los jugadores por copias sin durabilidad y fingir que se rompían. Qué buena compra vendiéndolas después, ¿no? No. Tienes suerte de que nadie muriera por lo que hiciste, o lo que descubrí estaría en la primera página de la última edición de mi guía. Neza, desistiendo de cerrar la puerta, se desplomó en el suelo, agarrando con los dedos el dobladillo de su camisa.
Se encogió ante la chica, mucho más pequeña, sin atreverse a mirarla a los ojos. Pero algo aún no había terminado. Y ni se te ocurra mandarle un mensaje a Orlando. Está trabajando para mí ahora mismo. Uf. No puedes escaparte tan fácilmente de lo que has hecho. ¿No lo entiendes? No tuve elección. Esa última frase sumió a Neza en una espiral de negación. Siguió murmurando en voz baja, pero a Argo no le importó en absoluto. ¿Por qué? ¿Por tu problemita? Tienes un FNC. ¿Y qué? Alguien más también lo tiene, y esta noche lucha codo con los bravos. Son tu equipo, ¿por qué no puedes hacer lo mismo? Sé cómo lo supiste. Es mi trabajo. Observo, escucho. Recopiló información y la reconstruyó. Te he estado vigilando estos últimos días. Tienes algún problema con la percepción de la profundidad, ¿verdad? Más de una vez has fallado en las manos de tus víctimas, clientes, cuando te entregan sus armas. Neza miró a Argo con sorpresa, conmoción y no poca admiración. Aunque su FNC lo había atormentado desde que entró en SAO, y había caído en depresión por ello, era un joven inteligente. Ahora que tenía tiempo para reflexionar, sabía que la intención de Argo no era exponerlo, o ya lo habría hecho. ¿Dices que debería luchar con ellos? Pero solo soy una carga, Chuchulain casi muere para salvarme. Diablos, no deberías pelear. Morirás sin tumba si lo intentas. Pero entonces, ¿qué debería hacer? Argo se encogió de hombros. Algo más le llamó la atención. ¿Quién le estaba enviando mensajes en ese momento? No sé, no soy tu niñera. Quizás convertirte en un herrero honesto. Piensa en algo. Pero deja de estafar a la gente, si no, alguien morirá algún día. Te detendré antes de que eso suceda. Y cuando lo haga, tu grupo caerá en desgracia junto contigo. Así que ponle fin mientras puedas. Pensativo, Neza se miró las manos. Sabía que esta era la última advertencia de Argo. Pero ¿podría realmente hacer algo más? ¿Podría realmente llegar a ser alguien sin sus trucos? Se sobresaltó de sus divagaciones cuando Argo dio un pisotón y se dio la vuelta. Su figura desapareció rápidamente, dejando a Neza arrodillado donde estaba. Antes de que se fuera, escuchó su última frase. Maldita sea Kibao, maldito idiota. Fin del capítulo. Si es que te gustó, puedes darle un like. Hasta luego.